Bueno, pues regresamos esta mañana de 2015 ya, Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo. Y bueno, pues es un 2015 que ya habrá oportunidad de seguir analizando en sus diferentes perspectivas, porque obviamente es un año con muchos desafíos por doquier. Ya no hablaremos ampliamente porque nos faltan varios temas, pero ya será para las próximas ocasiones del año electoral que que se nos viene encima, un año donde se juegan muchísimas cosas, muchísimos puestos de elección popular en nuestro país, gubernaturas, Congreso, en fin, todo lo que viene de por medio, el estreno de un andamiaje institucional que se renovó en materia electoral, es todo un asunto que habremos de abordar en su momento. Pero bueno, nos quedan varios temas que están aquí a flor de piel y que les invito a analizar. Ya se mencionó de varias maneras, pero quisiera ir al foco de lo que se puede esperar del encuentro Peña Nieto-Obama, del significado y alcance que puede y debe tener una reunión de alto nivel como esta visita oficial, no visita de Estado, pero visita oficial de Peña Nieto a Washington, después de que oímos a Dolia decirnos lo que desde el gobierno de los Estados Unidos, off the record, le dijo sobre las expectativas que tiene el gobierno de los Estados Unidos para este encuentro. Y como yo decía hace rato, en todo caso, desde el lado estadounidense no se espera, ni se pretende, ni se quiere un encuentro light. Porque no puede haber algo light, no debe haber algo light con una situación tan pesada como la que México atraviesa en varios escenarios. El tema económico, el tema de las inversiones, el tema de las licitaciones, el tema de las reformas, el tema de los derechos humanos y asuntos tan graves y delicados como los que aquí se han mencionado muy ampliamente, donde han participado elementos del Estado mexicano, con el caso Ayotzinapa directamente y evidentemente con el caso Tlatlaya, donde no solamente hay ya conocimiento directo, como lo hemos presentado aquí en las semanas pasadas. Hemos presentado aquí fragmentos y lo seguiremos haciendo del expediente y de las investigaciones formales que hay sobre el caso Tlatlaya, en donde no solamente se tiene ya sabido que miembros del ejército ejecutaron a civiles, sino que después vinieron las torturas a las mujeres que sobrevivieron, las torturas para declarar falsamente ante el Ministerio Público y el encubrimiento que no ha tenido ninguna consecuencia, por cierto. Hemos sabido y se ve en el expediente y hemos reportado ampliamente el asunto de la manera en que se comportaron no solo las autoridades militares, sino las autoridades civiles, particularmente las del Estado de México, mintiendo, encubriendo y tan campantes, entre otras cosas. Así que, ¿qué esperar, Sergio Aguayo, de la reunión Obama-Peña Nieto-Obama en Washington en las próximas horas? Carmen, en el tema de justicia y derechos humanos, muy poco. Muy poco porque Washington de manera sistemática ha hecho lo posible por evadir, negar el tema de los derechos humanos. Lo que le interesa a Washington es que el Estado mexicano, que el gobierno de este país logre mantener la paz social, porque eso es lo que a ellos les interesa para tener una frontera sur segura. Y esto que estoy diciendo lo tengo ampliamente documentado desde el fusilamiento del padre Miguel Agustín Pro en 1927, cuando el embajador acaba de llegar, un banquero de Wall Street, Dwight Morrow, se negó a intervenir pese a las presiones de los obispos católicos de Estados Unidos para que lo interviniera, porque argumentó es un asunto doméstico. Obama, para irnos ya al momento actual, ha sido extraordinariamente renuente a la hora de reconocer la gravedad de lo que está pasando en México en los últimos años. Pues así se lo dice Human Rights Watch y prácticamente le está pidiendo que ya no certifique a México para la iniciativa de Mérida. Sí, tienes toda la razón, eso es lo que está cambiando ahora, pero simplemente para que el auditorio dimensione el comportamiento de Barack Obama. Durante todo su mandato jamás utilizó el término tragedia humanitaria, salvo en una ocasión, en junio del 2014, cuando
habló de que había una tragedia humanitaria porque estaban llegando menores centroamericanos y mexicanos a la frontera de su país. Por tanto, la tragedia humanitaria vino cuando empezó a afectar sus intereses, pero en ningún otro momento se refirió a la tragedia, ni cuando ejecutaron a los 72 migrantes en San Fernando en agosto del 2010, etcétera. Lo que tal vez pueda cambiar, y esta visita yo la quisiera ver no solo por lo que se hable ahí, sino por lo que se hable fuera, es cuál va a ser la reacción de los medios de comunicación, de la clase política, de la sociedad estadounidense frente a la tragedia humanitaria mexicana, porque es lo que tenemos, no hay forma de evadirlo. Y en ese sentido, la carta de Human Rights Watch fue muy pertinente que nos la leyera, porque llama la atención sobre esta conciencia que está mostrando el Estados Unidos social sobre lo que pasa en México. Solo cuando la sociedad estadounidense se movilice, entonces el gobierno de Estados Unidos, Barack Obama, o quien siga, quien lo suceda, y la embajada y el Departamento de Estado van a prestar atención a lo que está pasando en nuestro país. En consecuencia, pues es un encuentro que hay que leer con cuidado, no solo por lo que nos digan que pasó o por lo que se filtre, sino por el entorno que va a rodear a la visita. Una pausa y regresamos con Denise y Lorenzo. Bueno, Lorenzo Meyer, ¿tú qué dices en tu análisis de lo que se puede esperar, de lo que puede suceder en las próximas horas de esta reunión Peña Nieto-Obama y de todos los temas que aquí se han abordado? ¿Qué dices, Lorenzo? Bueno, estoy de acuerdo con Sergio. Los países, vamos a empezar de esa manera. En el mundo internacional, la relación entre los actores es de una brutalidad enorme. Ahí solamente rige el poder. Es cierto que en Naciones Unidas hay una asamblea general y que todos votan y cada voto vale igual, etcétera. Pero hay un consejo de seguridad donde están los miembros permanentes y ahí se ve ya la distancia. Siempre que hay relaciones importantes entre países que no son nada más protocolarias, el poder es el rey. Y en nuestro caso, desafortunadamente, desde 1848, en que perdimos la guerra con los Estados Unidos, la relación más importante de México ha sido con nuestro vecino del norte. Y la disparidad en el poder ha ido creciendo. En algunos momentos ha disminuido un poco, pero siempre ha sido enorme. En esta reunión de Obama con Peña Nieto, ese es el trasfondo, una enorme disparidad de poder entre vecinos. A Estados Unidos lo que le interesa de México, fundamentalmente, es la estabilidad. Y creo yo que le interesa más incluso que tener oportunidades de inversión o que se abra el campo petrolero para que llegue una empresa norteamericana, etcétera. Sí es importante eso. Tenemos el 70% de nuestras exportaciones exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos. Es importantísima la economía y, sin embargo, como gran potencia mundial, lo que más le importa a Estados Unidos es tener la frontera sur controlada, porque es muy difícil. La frontera norte con Canadá le es relativamente fácil, ahí no hay problema, históricamente no ha tenido grandes problemas. En el sur sí, por el contraste, por la dureza del contraste entre una sociedad pobre y una sociedad rica. Y si México en realidad debe de tener muy poca importancia si se violan los derechos humanos, etcétera. Los países no son personas, no tienen sentimientos como seres humanos, pero tienen intereses. Indirectamente, la violación de los derechos humanos y el desastre que es ahora México, le interesa a Estados Unidos porque puede provocar una situación de inestabilidad y por eso se tiene que meter en temas que son básicamente mexicanos, que
estabilidad interna depende de un sentido mínimo de justicia, de que las instituciones mexicanas funcionen, que son asuntos nuestros, pero son asuntos de ellos también, en la medida en que la gran potencia, insisto, necesita de la estabilidad mexicana. La mejor manera de tener estabilidad en México es teniendo una buena política interna. Nuestra mejor política externa es la interna. Y en la política interna, bueno, los radioescuchas de este programa lo han de saber a la perfección, en política interna estamos bastante mal. No hemos mejorado, sino hemos empeorado. Y así nos presentamos con Estados Unidos. Por tanto, la situación probablemente, los 10 minutos que le dé Obama de conversación privada a Peña Nieto, no signifiquen nada. Pero en la relación entre las instituciones norteamericanas y las mexicanas, hay el sentimiento de que México está a juicio, está rindiendo cuentas. Estados Unidos no, Estados Unidos nunca nos rinde cuentas, aunque a veces debería de hacerlo, pero no tenemos la posibilidad de obligarlo. Ellos, en cambio, sí tienen esa posibilidad. Entonces, insisto, en esta reunión, como en muchas otras, se está en el centro de la política exterior mexicana, porque aunque tenemos relaciones con una enorme cantidad de países y hay un montón de embajadas en México, en realidad solamente hay una relación importante para México, que es la relación con Estados Unidos. Muchas de nuestras relaciones con otros países son triangulares. Sí, tenemos relaciones con Cuba, por ejemplo, pero históricamente la relación con Cuba, desde el siglo XIX, desde antes de que Cuba llegara a ser independiente, estaba triangulada por Estados Unidos y sigue así. Y son muchas otras las que tienen esa característica. Entonces la relación central, que es la que tiene con Estados Unidos, depende enormemente de las condiciones internas de México. Y ahora tenemos unas condiciones internas bastante deplorables. Entonces la reunión que se va a llevar a cabo en Washington, ahí en esa reunión, los representantes del gobierno mexicano están en una posición de debilidad, pero están ahí porque se la han ganado, porque no han sabido ni podido cumplir con sus deberes básicos internos. Así que esa reunión se va a llevar a cabo no solo bajo el eterno signo de la desigualdad en el poder, sino de la necesidad que Estados Unidos tiene de que México funcione de manera eficiente, no por que le interese mucho nuestros derechos humanos, ni nuestra democracia, ni nada de eso, sino por un orden práctico, porque necesita mantener el orden en el país que es frontera sur, y ese orden no lo está manteniendo ni el gobierno de Peña Nieto ni los anteriores. Es una cuenta que está sin resolverse. Se puede decir que el crimen organizado mexicano en buena medida es producto de la demanda norteamericana de drogas. Muy bien, ellos tienen esa responsabilidad, pero no se las podemos hacer pagar. En cambio, ellos a nosotros sí. Nos pueden presionar, exigir, y bueno, estamos a la defensiva. Hay momentos en que se está menos a la defensiva. Hoy, quienes estén ahí en Washington, no les arriendo las ganancias. No me gustaría estar en su pellejo, porque tienen mucha cola que les pisen, y no pueden hacer con Estados Unidos algo similar. Van a tener que apechugar y prometer, que en eso parecen ser muy buenos,
que van a enmendar su conducta. Pero en fin, es un momento muy malo para la reunión entre Obama y Peña Nieto. Bueno, después de la pausa, Lorenzo, Sergio, regresamos con Denise Dresser para su análisis respecto a este encuentro en la Casa Blanca. Nos vamos a una pausa y recupero un fragmento de lo que más temprano nos dijo José Miguel Vivanco en la lectura que dio de la carta que entregó a la Casa Blanca y su análisis del tema de los derechos humanos en México, con miras a la visita de Peña Nieto a Washington. La repercusión que han tenido estas masacres y el pobre desempeño de las autoridades, de las instituciones mexicanas supuestamente encargadas de investigar estos delitos y de prevenirlos, ha sido realmente tan escandaloso en los medios, no solo en México, sino también internacionales, incluidos los norteamericanos, que creo que es muy difícil evadir la discusión, el tratamiento de esta crisis. ¿Qué más grave que las desapariciones forzadas y qué más elocuente el hecho de que desde el 2006, hasta la fecha, no hay en México, de acuerdo a las cifras oficiales, proporcionadas por el propio gobierno de México, ningún antecedente, ningún precedente de un caso de alguien que haya sido condenado por desapariciones forzadas. Final de esta mesa de discusión análisis en este 2015, ya instalados en el 2015, ya instalados en seguir de cerca lo que va a pasar en las próximas horas en Washington con la visita de Peña Nieto y el encuentro con Obama, y veremos qué va sucediendo en el camino y todo lo que viene en los próximos meses. Denise Dresser, para cerrar esta mesa, ¿qué es lo que esperarías? ¿Qué es lo que se podría esperar de una reunión como esta? A ver, partamos de algo que es indiscutible. Si a Michelle Obama le hubieran descubierto una casa de $7 millones a nombre de un contratista beneficiario de licitaciones en el gobierno de su esposo, hubiera implicado investigaciones, probablemente el impeachment, probablemente el fin de la presidencia de Barack Obama. Esto es exactamente lo que ha ocurrido en México con el tema de la Casa Blanca y el conflicto de interés, que en este país ni siquiera es conflicto. ¿Con qué cara van a presentarse a Washington secretarios como Luis Videgaray, Ruiz Esparza, quienes han participado en esto que el gobierno mexicano ni siquiera a estas alturas reconoce como un error? Entonces, eso aunado a Tlatlaya, aunado a Ayotzinapa, aunado a la caída en los precios del petróleo, la depreciación del peso, etcétera, colocan a Enrique Peña Nieto en un escenario de enorme vulnerabilidad y fragilidad que él mismo no reconoce. Ojalá que Obama le dé una buena sacudida verbal y le enseñe lo que es el conflicto de interés, le enseñe lo que es la rendición de cuentas, en un momento de gran audacia para el presidente estadounidense, que ha tenido una presidencia con muchos altibajos, pero que se ha caracterizado en los últimos meses por temas como el de la reforma migratoria, el acercamiento con Cuba. O sea, Obama ya está tomando decisiones para la historia y actuando de una forma que no lo habíamos visto actuar en los primeros 6 años de sus 2 presidencias. Donde ya no hay reelección de por medio, exacto, donde ya no hay elecciones ni nada más que perder, porque ya perdió mucho en términos políticos. Exactamente, entonces ha dejado atrás esa cautela, esa timidez, esa moderación, y ojalá la deje atrás en el tema de México, porque hay mucho en juego. La estabilidad, las perspectivas económicas y, bueno, el futuro de la democracia en México, que quizás sea un tema secundario e irrelevante para la clase política estadounidense, pero ojalá no lo sea, porque Peña Nieto enfrenta hoy una crisis de credibilidad, de confianza que necesita recuperar. Y nos quejamos amargamente del intervencionismo estadounidense, pues ojalá ocurriera en este caso. Ojalá Obama se sentara con Peña Nieto y le dijera: a ver, Enrique, déjame explicarte lo que entraña el conflicto de interés y por qué tienes que solucionarlo. Déjame explicarte lo que entraña rendir cuentas en un gobierno democrático, como yo me vi obligado a hacer con el reporte sobre la CIA. Un reporte costosísimo para el gobierno de Obama porque involucró
investigarse a sí mismo, investigar a una institución primordial para el funcionamiento del gobierno estadounidense y que le ha costado internamente, bueno, el golpeteo del Partido Republicano y de su propio partido ante los abusos cometidos por la CIA. Eso esperaríamos de Peña Nieto con respecto al ejército en Tlatlaya, con respecto a la policía en Iguala. Esa investigación a fondo, esas sanciones, ese dar la cara, ese llamar a las cosas por su nombre, ese reconocimiento de la crisis. Y si no lo quiere reconocer en su propio país, ante las marchas, las manifestaciones, las encuestas, todas las señales de cuestionamiento hacia su gobierno, pues al menos esperar que ese cuestionamiento que no se le ha hecho aquí, se le haga al norte de la frontera, ya sea por Barack Obama o por los medios estadounidenses, medios que sí saben ser el cuarto estado, el cuarto poder, que vigila a los otros tres. Bueno, por lo pronto conferencias de prensa donde se pregunte, ¿no? Absolutamente, y eso seguramente va a ocurrir. Entonces yo estoy esperando a ver qué dice el secretario Videgaray y el secretario Ruiz Esparza ante las licitaciones, el grupo IGA, la casa en Malinalco, y Peña Nieto pues que responda por el comportamiento del ejército y la policía, y a ver si puede decir que no fue el Estado, a ver si puede decir que la Casa Blanca es un tema entre particulares, a ver si puede decir que es un caso cerrado, cuando en una democracia esos son casos abiertos hasta que no se resuelvan. Y porque no lo resuelve es precisamente la razón por la cual se encuentra hoy en un callejón sin salida. Pues con esto cerramos esta mesa primera de 2015 con Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser. A los tres, gracias. Pues difícil 2015, pero un abrazo para los tres. Gracias por estar aquí esta mañana y las que han estado aquí a lo largo de todo este tiempo. Gracias a los tres.